la palabra del Señor es el discernimiento, a cómo discernir espíritus. Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Cuando lo encuentren, lo ponemos en pie, por favor. Hechos 16, versículo 16. Amén. Aconteció, yo tengo otra versión, discúlpenme, pero ustedes van siguiendo también la suya. Aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, recalco oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros, dice la palabra, gritando. ¿Qué gritaba? ¿Qué gritaba? Estos hombres son siervos de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Estaba diciendo verdad o mentira? ¿Y era un espíritu de qué? De adivinación. ¿Y esto hacía por qué? Y esto lo hacía por muchos días. Por muchos días, hasta que Pablo se enojó, se disgustó, dice acá la palabra mía, y volviéndose dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella. Pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de sus ganancias, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza públicamente ante las autoridades. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos sea revelando esta hermosa palabra, amado Dios. Padre, que no sea hablando yo, sino tú a través de mí, Señor. Toma control de mi mente, de mis labios, de mi lengua, de mi corazón, Padre. Y que esta palabra haga eco en cada persona que presente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a desglosar esta palabra que a mí me impactó hace mucho tiempo. Y el Señor, bueno, este fin de semana en la radio me lo volvió a colocar en mente, ¿verdad? Para que la entregase. Dice que aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, y me impacta que dice al lugar de oración. Ellos iban a dónde? Al lugar de oración. Pero dice que iban al lugar de oración muchos días, porque dice que esta seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, quienes anuncian un camino de salvación. Y dice, y esto hacía por muchos días. O sea que por muchos días Pablo y los que le seguían estaban asistiendo a una casa de oración o a un lugar de oración. Por muchos días oraban. Pero por muchos días un espíritu de adivinación los perseguía. Pero sabe, el espíritu de adivinación no decía nada malo, no decía nada feo, no echaba espuma, no se revolcaba en el suelo, no vomitaba, no hacía nada. Y decían, estos son esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. ¿Sabes? Si en este tiempo esa persona se levanta, nosotros decimos gloria al Señor, decía el pastor, y me encantaba porque el Espíritu Santo le iba mostrando al pastor y le iba revelando esto. En este tiempo, si alguno se levantara en este templo y lo dijera, muchos diríamos gloria al Señor.
diríamos, santo el Rey que vive, ¿verdad? Porque ellos decían, estos son esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. No decía nada malo, no decía lo contrario de lo que estaba pasando, pero ¿sabes? Había algo que se llama discernimiento en Pablo, y Pablo reprendió. Y cuando Pablo reprendió, más de uno aquí, si estuviera Pablo, dijéramos, Pablo enloqueció. Si esta persona no está diciendo nada malo, si esta persona no está diciendo lo contrario de lo que somos. Oye, Pablo, se te subieron los humos a la cabeza, ¿verdad? Diríamos así. ¿Qué te pasó? Sin embargo, había algo dentro de Pablo, era el Espíritu Santo. Y cada vez que esta mujer decía estas palabras, ¿verdad? Y estos os anuncian el camino a la salvación. Pablo decía, eso está correcto, pero la fuente, ¿sabes? Me parece que es extraña la fuente de donde provienen estas palabras, ¿verdad? Y pasaba al día siguiente y Pablo la escuchaba y decía, ¿verdad? Pero no está diciendo nada de lo opuesto a lo que somos, pero ¿sabes? Sus palabras, cuando las dicen, como que no encajan, como que no provienen de la fuente del Eterno. Como que hay algo raro en esa persona, porque cuando lo dice, mi alma lo repela, como que mi alma no lo acepta, como que mi espíritu lo rechaza, a pesar de ser palabras buenas. Y es aquí donde entra el discernimiento, pero ¿por qué si son palabras buenas mi espíritu lo rechaza? ¿Por qué mi alma lo repela? Algo está pasando aquí porque la fuente parece que no me parece que es la auténtica, la que nosotros utilizamos, ¿verdad? Primer punto para notar o para discernir un espíritu que es contrario al nuestro. Las palabras son buenas, mas nuestra alma y nuestro espíritu las rechazan. Primer punto para discernir. Son buenas las palabras, pero mi alma y mi espíritu las rechazan por algo. Ese es el primer punto como debemos aprender a discernir. Segundo punto, ¿sabe? A Pablo le disgustó y le enojó. Una emoción vino dentro de él, ¿verdad? ¿Sabe? Porque era un enemigo. Y cuando algo es enemigo tuyo, algo es enemigo del Espíritu Santo, algo es enemigo del alma de nosotros, se enoja. Como cuando vemos a nuestro enemigo, que nos disgustamos, eso pasa con el espíritu y el alma de la persona, se enoja, porque no proviene de la fuente del Eterno, ¿verdad? Podemos notar, no sé más adelante si lo colocamos otra vez o más atrás, donde dice que se enojó. Dice, desagradando a Pablo. ¿Qué sintió Pablo? Desagrado. Ese es el punto número 2 que usted debe tener en cuenta. Usted siente desagrado aun cuando las palabras buenas, vengan palabras buenas a su vida. Hay una emoción que te indica, el Espíritu Santo te indica a través de una emoción que algo no está en su lugar, que algo no viene del Eterno, Jehová de los ejércitos. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. ¿Estamos? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Adelante. Para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cómo? Los sentidos ¿de qué? Ejercitados en él. Discernimiento del bien y del mal, para discernir el bien y el mal. Pero ¿sabes? Hagamos enfoque en esta parte. ¿Qué dice aquí? Sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cuando usted lo tantea. Otra vez. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Para los que tienen los sentidos,
Y estos son los sentidos de lo que acabo de mencionar. ¿Qué? Ejercitados en el del bien y del mal. Pero dice, para lo que por el uso tenemos que usarlo. Ejercitar los sentidos. ¿Sabe cómo discernía Pablo en ese momento? Por el oído, porque ella estaba gritando. Ella que gritaba: estos os anuncian el camino de salvación. Y el hombre ya tenía ese sentido ejercitado al oído. Aquí está pasando algo. Porque está diciendo algo bueno, pero como que escucho y como que no siento que venga del Espíritu Santo. Como que no siento que provenga de una fuente viva y real como la del Señor. Amén. Entonces usted tiene que tener el sentido de la vista. Mire, a mí me gusta preguntar. ¿Te acuerdas que hablamos? A mí me encanta porque uno tiene que ser a veces indagar con las personas que más tienen experiencia en el cristianismo. Yo le preguntaba a mi hermano, ¿lo puedo decir, no? Hasta cierto punto, porque un poquito. Ya. Yo trataba de ser muy sutil por encima para que el hermano no sé si. Yo le decía, hermano Juan, ¿cómo hago yo para saber si alguien, cómo hace usted para saber si alguien en verdad, es de nosotros? ¿Cómo discierne usted entre el cristiano que está bien y el cristiano que está mal? Y él me dice, ¿sabe? Por la experiencia. Yo le dije, estás en la razón. Y le decía, estás en la razón, ¿te acuerdas? La experiencia. Ejercitado. Cuando usted se ejercita y trota y corre y llega a los 5 kilómetros, usted está ejercitado, pero a través de una experiencia que usted vivió. ¿Cuántos días, cuántas semanas trabajaste para recorrer esos 5 kilómetros durante tanto tiempo? Ejercitaste. Era experiencia. Ejercitado hace parte de la experiencia. Y usted tiene razón, le dije. Eso es bíblico. Me dice, por mi experiencia, tanto tiempo, quizás mi edad, no sé, la experiencia, ya uno ve las cosas, uno se da cuenta, me dice. Y dije, tienes razón. La experiencia hace parte de los ejercitados. Me dice, uno observa. La persona que viene a alabar al Señor, las manos levantadas, no cesa de orar, no cesa de cantar, cierra sus ojos, no está pendiente del hermano que está al lado, si ese se brincó, se cayó, se torció, se pegó, si llevaron o no llevaron, si tomó agua. Yo no me doy cuenta de nada a veces. Mira, yo estoy ahí, yo estoy ciego, estoy sordo, no quedo mudo porque estoy alabando al Señor, pero yo no veo si el pastor lo hace o no hace. Yo me doy cuenta de una que otra cosa, de aquí para acá, porque aquí está el jefe de coro, y de ahí nada me doy cuenta de 2 personas a lo mucho. De ahí para allá casi que nunca me doy cuenta de nada. Es porque yo estoy pendiente al blanco a veces de alabar al Señor, ¿verdad? Y no presto oído allá, yo estoy pendiente. Entonces, ¿cómo ejercitamos nuestros oídos? Escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo ejercitamos nuestra vista? Viendo la palabra del Señor. ¿Qué pasó aquí? Lea con atención. Hay que aprender a discernir, porque no todo lo que es bueno, todo lo que se dice bueno no es bueno, no proviene del Altísimo. Entonces, punto número 2, notamos que para ese discernimiento estos llevaban días de oración. Necesitamos una vida de oración. A través de la oración y la comunicación con el Espíritu Santo, ya Pablo discernía qué estaba pasando. Porque mi Espíritu Santo no es el mismo que está ahí hablando. Entonces ese no es el Espíritu Santo, decía Pablo, porque algo está revelando en mí. ¿Verdad? Entonces llevaba días de oración y esta mujer llevaba días haciendo lo mismo. Hasta que Pablo dijo, ya entendí. Tú no me vas a engañar porque yo llevo días orando ya. Tú no eres de los míos. ¿Y sabe qué hizo? Reprendió. Pero sabe, un cristiano quizás que no tiene experiencia, que no tiene los sentidos ejercitados, esta mujer se le acerca y le dice, haz esto, haz aquello, una carta aquí, vamos a leer una cartita, vamos a tirar una piedrecita, y se lo lleva. Lo engaña.
porque primero le lanzó una verdad y luego le lanza la mentira y los acoge a todo un pueblo. ¿Y sabe qué hizo Pablo? La expuso ante todo un pueblo para que el pueblo no le siguiera. Y lo podemos seguir leyendo, ¿verdad? Lo podemos seguir leyendo más adelante. A ver dónde está. Creo que es en el Hechos 19:15. Unos capítulos más adelante. Hechos 19:15. Pero el espíritu maligno le reprendió diciendo a Jesús Sí, aquí está. Amén. Sigamos leyendo, porque más abajo está. Pero vamos a comenzar desde el versículo 15. Pero el espíritu maligno le respondió diciendo: a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Estaban reprendiendo un espíritu maligno, pero el espíritu maligno lo estaba reprendiendo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hizo el espíritu maligno? También nombró el nombre de Jesús. Y ahí nos damos cuenta que solo nombrar el nombre de Jesús no es el poder, es la vida de oración y la intimidad que usted tiene con el Señor. Entonces, diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre, quien estaba el espíritu maligno, dominó a 2 de ellos. Iban 7 y dominó a 2, dice la palabra del Señor. No a los 7, a 2. Y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Efeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. ¿Sabe por qué era engrandecido? Porque hasta el mismo enemigo estaba declarando que quién era Jesús, que quién era Pablo en oración, ¿verdad? El mismo enemigo estaba dando testimonio de Jesús. Y muchos de los que habían creído acudían confesando y declarando sus prácticas. Mire lo que viene. Entonces muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos. Todos los libros de brujería y hechicería, de artes mágicas, las quemaron. ¿Sabe por qué? Porque primero Pablo había reprendido un espíritu de adivinación. Recuerden que estamos en el mismo libro. Sí, y allí llevaban 2 años y algo predicando la palabra del Señor. Y luego, este espíritu inmundo, este espíritu maligno dice: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. Yo sé quién es Jesús. Y yo sé quién es Pablo en Jesús. ¿Verdad? Y dicen que los brujos, al ver tantas cosas y tantos milagros, porque usted se lee la historia completa sin parar y colocándole el enlace, porque está todo entrelazado, usted se da cuenta que la gente ya venía viendo y llenándose, como que parece que es verdad. ¿Verdad? La fuente del Eterno está con ellos. Entonces muchos habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos. ¿Delante de quién? De todos. De todos. Tremendo. ¿Ah? Y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Cuántas? 50,000. Oiga, una sola pieza de plata debe costar. Ahora imagínense 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata era lo que costaba el montón de libros que quemaron. Todo ese montón de libros de brujería, hechicería, artes mágicas, lo que, como se quiera llamar, todo el enemigo, entre todo lo que quemaron, salía un monto de 50,000 piezas de plata. Estamos hablando que eran infinidades de libros quemados. ¿Sabe por qué? Por una sola persona que estaba llena del Espíritu Santo, que era Pablo, y los que le seguían en él. Una sola persona puede ser la diferencia en este lugar, llena del Espíritu Santo. Amén. Una sola persona basta para que un montón y un pueblo completo sea transformado y vayan al arrepentimiento y sigan al Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Amén. Y así
crecía con poder y prevalecía la palabra del Señor. No decía que crecía de a poquito, que crecía ahí como de migajas, no, con poquito poder. Decía que crecía con poder y prevalecía la palabra del Señor. Tremendo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso, bueno, esto. Vamos ahora a Mateo 17:14. Mateo 17:14. Entonces ya con esto nos dimos cuenta que no solamente era pronunciar el nombre de Jesús, porque las personas creyeron. Estos que fueron a hacer esta liberación eran hijos de un sumo sacerdote. Eso lo encuentro más arriba. Dice que, de hecho, comienza por acá, por el 13, se lo voy a leer. Entonces, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que proclama Pablo, porque yo no lo conozco, me imagino que eso era lo que pensaban ellos, el que proclama Pablo, ¿verdad? Y esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Esceva, sumo sacerdote judío. Y los 7 hijos, ellos eran exorcistas y dijeron: ¿verdad? Pablo está sacando ese montón de demonios, ¿y nosotros qué? Y ellos dicen en el nombre de Jesús, y esta gente sale porque sale. Vamos a hacerlo. Yo conjuro por Jesús, el que proclama Pablo. Y ellos decían: ya con esto, ya listo, ya. Lo masacro este espíritu, se va enseguida. Que salga de ahí. Y no esperaban que este le iba a meter una pela. Y salieron huyendo 7 despavoridos de ahí. 2 toteados, porque dice que a 2 se les volvió fuerte y lo volvió nada. Se rompió la ropa y la vestidura. Tremendo. Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. Ay, no lo consigo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿se arrodilló delante de quién? De Jesús, está hablando de Jesús. Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no la han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A qué le está diciendo Señor? A los discípulos. Palabra fuerte, lo estaban viendo. Traédmelo acá. Continuamos. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Continuemos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, aparte, a solas, donde nadie lo viera porque les daba vergüenza. ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Adelante. Jesús les dijo, por vuestra boca. ¿Qué fue lo primero que respondió él? Por vuestra boca. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Adelante. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, este versículo está agregado, este último versículo lo agregaron. En el original no aparece. Pero este lo agregaron porque esta historia la comprueba Marcos 9:14. Y en Marcos 9:14 si al final dice, este género sale con oración. No aplica el ayuno, la parte de ayuno no, esa fue agregada. Y en la PDT no está. En la nueva versión internacional tampoco está. Si usted la busca en varias versiones, este último versículo en Mateo 17 no aparece. ¿Pero por qué? Porque
vieron, los que transcribieron, vieron Marcos, y en Marcos sí lo dice, pero dice hasta oración, no dice ayuno. Y ellos dicen, como es la misma historia, vamos a agregar también acá, le agregaron el versículo 21 y aparte le agregaron una palabra más y dice, y ayuno. Pero en Marcos, vamos a leer Marcos 9:14. Acá Mateo, ¿saben por qué se enfocó en la fe? Y fue cuando él escribió por vuestra poca fe, porque cada persona es tratada de manera diferente. Mateo, me imagino que él se sintió, ¿verdad? Él se sintió, como le digo, como emparejado con lo que Jesús decía, pero con la fe, porque quizás era una persona de oración, pero no una persona de fe. Pero Marcos, él se enfoca en que era la oración. Me imagino que Marcos era una persona de fe, pero no una persona de oración. Entonces a cada persona le va a dar, la palabra le va a latigar donde es más su debilidad. Quizás Mateo, su debilidad era la fe. Y quizás la debilidad de Marcos era la oración. Y por eso Marcos acá habla de la oración. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, continuemos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Continúen. Y respondieron uno de la multitud. Dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Continuemos. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes. Este sí echa espumarajo y cruje los dientes. Nos damos cuenta que son diferentes, ¿verdad? Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Está hablando del mismo muchacho. Y se los trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Continúe. Quien cayendo en tierra se revolcaba, echándole espumarajo. ¿Sabe por qué se sacudió? Porque estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Es una de las señales también. Continuemos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él les dijo, desde niño. Y muchas veces les echa en el fuego y en el agua para matarles. Pero si puedes, mira lo que pregunte, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea que ya se venía encima, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Con violencia. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Adelante. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, atrás de la misma, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahí en secreto, para no pasar vergüenza. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Adelante. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Bueno, hasta ahí terminó. Pero si colocamos la otra versión, un versículo atrás, y otra versión, nueva versión internacional, NBI. La NBI. Ahí podemos ver que dice que con oración, con una vida de oración podemos echar fuera demonios. Una vida de oración es lo que necesitamos nosotros. Una vida de oración es lo que necesitamos para que dejen de estar acosándonos las cosas malas a nosotros.
versículo más adelante. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Ya ahí no aparece ayuda, porque esa fue agregada en la Reina Valera. Si quieren pueden colocar también la PDT, pueden colocar varias versiones, varias, muchísimas. La Pechita, la PDT, la latinoamericana, prácticamente todas las versiones omiten la palabra ayuno porque fue agregada. La mayoría omite esa palabra. Y son 5 versiones, la mía tampoco tiene ayuno porque fue agregada. ¿Verdad? Entonces, una vida de oración, mis queridos hermanos, es la que nos permite a nosotros liberarnos de tantas cosas malas. Entonces hay una parte de la Biblia donde dice: Señor, pero en tu nombre llamo fuera de demonios, apartado de mí, hacedores de maldad, dice la palabra del Señor. Entonces se dan cuenta que eran personas que no estaban ligadas quizás a una vida de oración. Entonces vemos que hay diferentes géneros de maníacos, unos que salen, ¿verdad? Hay una jerarquía también en ellos, que salen sin una vida de oración, y otros que salen, por eso Jesús lo aclaraba, que salen a través de una vida de oración. Hay que ejercitar nuestro sentido. Cuando usted llega a una casa que está cargada de cosas malas, usted no sé si usted ha entrado y usted siente la atmósfera, ¿verdad? Como que hay algo malo en la atmósfera, como que usted no se siente cómodo. Ese es su sentido, un sentido que usted tiene, que le está avisando que usted está en una tierra que no está santificada. Cuando usted llega a este lugar, usted siente una atmósfera totalmente diferente, usted siente gozo, siente paz, siente alegría, porque este lugar está cargado de una atmósfera. Y su sentido, que es el olfato, la vista, el oído, ¿verdad? El tacto, todas estas cosas le están avisando que usted está en un lugar santo, en un lugar de santificación. Simplemente que hay que ejercitar los sentidos. Hay que prestarle atención, porque eso que dice en el sexto sentido no es el sexto sentido, es el Espíritu Santo que está diciendo algo. No, que mi sexto sentido dice que algo va a pasar. No es tu sexto sentido, es el Espíritu Santo a través de tu sentido. Te está avisando y usted no está prestando atención. Por eso hay que estar apercibido de lo que usted siente. Usted pasa por al lado de un grupo y usted siente la atmósfera pesada, porque su sentido y el Espíritu Santo le está diciendo: para este no es de nosotros, ten cuidado. Eso es lo que hay que estar pendiente. El demonio, nos damos cuenta que se camufla, hace un camuflaje en este espíritu de adivinación, ¿verdad? Se camufla diciendo cosas buenas. Ellos se camuflan, por eso dicen y se visten como ángeles de luz. Hay que estar pendiente. La emoción, el desagrado es una forma de identificar lo que algo no está bien, ¿verdad? La mujer no parece endemoniada, no echa espumarajos, no hace nada malo, ¿verdad? Dice la verdad, haciéndose ver que venía de una fuente confiable, pero no venía de una fuente confiable, que fue lo que le dice. Y Pablo le responde, ya que él llevaba una vida de oración y él pudo discernir qué estaba pasando con esta mujer durante muchos días. Amén. Y esto es una parte, espero que les haya gustado. Amén. Que Dios les bendiga, que pueda servir para ustedes, para cuando alguien se acerque a usted. Si usted lleva una vida de oración, hermano, si usted lleva una vida conforme al Señor, de amor, ¿verdad? Y no anda viendo el defecto en alguien, no anda viendo cosas malas en la persona, usted sabe que yo por qué estoy sintiendo esto. Yo por qué estoy sintiendo desagrado por esta persona si yo casi la mayoría de las personas no siento esto por esta persona. Porque ya usted está llevando una vida de oración y una vida de amor, como dice el Señor. Entonces es ahí cuando usted tiene que estar alerta. Hombre, si yo no odio a la mayoría y este hombre cada vez que me habla siento desagrado, le está alentando algo el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde usted tiene que estar pendiente. Porque usted ya tiene una vida de oración, usted ama como dice el Señor, usted ama al Señor como dice la palabra del Señor. Pero aún así, cuando ese hermano se acerca, cuando ese amigo, ese vecino se acerca, usted está sintiendo algo, entonces es una alerta del Espíritu Santo para su vida. Esa es la forma de discernir. Ahora, si usted siempre está viendo defecto en alguien, si usted siempre está viendo lo malo en alguien, y usted no pretenda que usted está discerniendo, porque usted está llevando algo malo. No lo está llevando conforme a la palabra del Señor en su vida, entonces no pretenda tener un discernimiento correcto ante una persona, porque usted no está haciendo la forma de manera correcta. Simplemente explico esto para tener en cuenta más adelante en el momento de que usted le diga, esta persona me cae mal, pero si la mayoría te cae mal, ya usted sabe que por ahí no viene, ¿verdad? Así es.
Nos ponemos en pie, damos gracias al Señor. Mi hermano Juan, que dé gracias al Señor por la palabra. Señor, te damos gracias porque nos has entregado, Señor, a nuestras vidas, Dios. Nos aumente la fe, Señor, para que podamos, Señor, colocar tu palabra por obra, Señor. Sí, Señor, así es. No solo oidores, Señor, sino practicar tu palabra, Señor. Dios, tu Hijo, Dios, que ha predicado tu palabra, dele gracias cada día, Señor. Que no sea Él que hable, sino usted, Señor, medio Espíritu Santo, Dios. Ayúdale cada día, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.